Pichincha Universal, generando noticias. Como es de conocimiento, hay un clima de tensión que crece día a día en la frontera entre Colombia y Venezuela, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro anunciara el inicio de los ejercicios militares, soberanía y paz en esa zona, y de la respuesta también un tanto elevada de tono del presidente colombiano. Catalina, un gusto tenerla acá. Iniciemos entonces el análisis sobre la base de esto que acabamos de leer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que estas últimas 48 horas han sido de mucha expectativa para toda la región. Ya por una parte el hecho de que Juan Guaidó haya, si se quiere, solicitado a la OEA el tema de la activación del TIAR, así también como la posición del mismo gobierno colombiano, y también por su parte también las operaciones militares de Venezuela. Creo que de todo el conflicto venezolano y de las tensiones políticas que se ha visto, es la primera vez que se ven acciones concretas que van dirigidas sobre temas, digamos, clásicos, que es la defensa de las fronteras, que es la defensa de la región y que es abocar otra vez a estrategias militares. Creo que eso nos ha tenido en expectativa, como digo, en toda la región, pero sobre todo porque se ve claramente ya un posicionamiento de cuáles podrían ser los elementos, por una parte, que se argumentaran para un cierto tipo de intervención dentro de Venezuela, como también estrategias de defensa por parte de Venezuela. Y la región también está expectante por saber qué puede pasar. ¿Puede desembocar esto en un conflicto armado cruento o solamente son preparativos que pretenden determinar posiciones de cada uno de los países? Hasta la noche de ayer, antes de la sesión de la OEA, existía, si se quiere, una actitud, lo que llaman en estrategias militares disuasiva, tanto de Colombia como de Venezuela. Que quiere decir, en realidad, un enfrentamiento para la región no es un enfrentamiento que le favorece a nadie. En el caso de Colombia, mucho más sería el impacto que podría darse, porque de hecho el conflicto se ha vuelto a reactivar de alguna manera, en el sentido de que las FARC, a menos de 10 días, pues una facción de las FARC considera que todavía la lucha armada es una opción dentro de lo que significa las desigualdades e inequidades dentro de Colombia, lo cual cuestiona otra vez las estrategias sobre el conflicto que se dieron con el presidente Duque. Y por otra parte, en cambio, para Venezuela también la posibilidad de una amenaza de intervención militar. Hasta ahora han sido disuasivas, pero lo que sí creo que ha dejado en el tapete ha sido la discusión de la OEA que se ha tenido hace 2 horas, y es el hecho de que hubo una posición presentada por Costa Rica en donde se incitaba que cualquier resolución alrededor de Venezuela signifique eliminar la opción militar dentro de la declaración, que no fue aceptada. Y esto sí, de alguna manera la región mira y dice, bueno, si no fue aceptada, es una opción, no es que está muerta, porque en realidad la solicitud de Costa Rica fue expresa, que se haga todos los intentos por un retorno democrático, pero sin que se contemple la opción militar. Pero que no sea aceptada tampoco significa que sea rechazada. No fue aceptada, eso quiere decir que fue rechazada. Pero entonces queda dentro de las numerosas opciones. Wow. Una de las opciones es el tema militar, que eso sí es mucho más, como digo, no hemos visto esto en la región en los últimos 40 años. O sea, no ha existido una posición ya en un organismo internacional donde una de las opciones puede ser militar. Ahora, el presidente Maduro ha dicho que llegó el momento de defender la soberanía y la paz nacional, desplegando su capacidad de defensa para desmontar pretensiones de guerra que se les quiere imponer. Que nuestra victoria sea la paz. ¿Qué subyace tras esa declaración? Como digo, hasta la noche de ayer, en realidad las posiciones tanto de Venezuela como de Colombia eran disuasivas. Creo que a este escenario habría que sumarle las declaraciones del presidente Trump respecto a su asesor en seguridad, en donde dice que prácticamente se ha extralimitado en la medida que se intentó negociar con Maduro una salida democrática. Esto es complicado porque quiere decir que de alguna manera también, y más bien de manera explícita, Trump
devela que en realidad tiene intereses sobre Venezuela. Y Trump nunca ha negado una posibilidad militar. Entonces, esto lo que ha hecho dentro del escenario en los últimos momentos es tratar de detener cualquier otro tipo de evidencia que signifique un tema militar, porque el tema militar sería un conflicto, y un conflicto bélico creo que nadie quiere, en realidad. Pero que, como digo, es la primera vez en muchísimo tiempo que se ve una estrategia, no sé si de guerra, pero al menos de disuasión militar. ¿Qué quiere decir? Que la amenaza está latente. Pero siempre se la ha descartado, ahora ya está más cercana. Está más cercana, está explícita, es una de las estrategias que se podrían utilizar. Yeah. No sabemos si está cercana, pero está explicitada ya. Ahora, en términos geopolíticos, ¿el presidente Trump cree usted que se va a arriesgar luego de que hay declaraciones también contundentes de China y de la propia Rusia de no aceptar una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela? Bueno, creo que una de las cosas que también estamos mirando dentro de la política norteamericana es la desesperación hasta cierto punto de Trump de tener estrategias geopolíticas exitosas para volver a posicionar a los Estados Unidos como la potencia militar y la potencia política y la potencia económica que era. Lastimosamente el juego en Occidente económico se mira que es muy vulnerable en las circunstancias de los Estados Unidos como esa potencia que era, y creo que la reelección de Trump va muy ligada también a estrategias que se vean de poder y que se vean contundentes. Es más fácil intentar una estrategia en América Latina que en Corea. Es más fácil intentar controlar el Caribe que, por ejemplo, el Golfo Pérsico. Sigue siendo más fácil en las lecturas norteamericanas. El único elemento, creo yo, que tampoco está muy claro y que probablemente podría ser muy determinante, es que si aparentemente se ve más fácil, también América Latina ha tenido una década muy distinta de aliados en distintos niveles. Y en el caso de Venezuela en concreto, ha logrado tener aliados no solo económicos, sino militares, inclusive con dos potencias emergentes que son Rusia y que son China, y que es parte también de una guerra comercial con los Estados Unidos. Ahora, en la región, evidentemente, una intervención militar va a provocar reacciones y puede traer secuelas que pueden redundar en un momento determinado, y eso es la pregunta, en los resultados electorales de elecciones que se están avecinando, porque la crisis venezolana está en el debate. Claro, la crisis venezolana está presente en el mundo, occidental al menos. Pero hay elecciones cruciales ya mismo en América Latina. Exactamente, pero que también podrían generar un desbalance y podrían generar un resultado distinto al que probablemente la estrategia de Trump en la región tiene, ¿no? Creo que hay una serie de elementos que, por ejemplo, se debaten sobre el escenario argentino. El escenario argentino, pues, mira con expectativa la posibilidad de que otra vez el kirchnerismo esté en el poder, y con una capacidad bastante clara de lograrlo, producto de un debilitamiento y de una serie de estrategias económicas desde el presidente Macri respecto a lo que significaban las reivindicaciones sociales. Pero por otra parte, en realidad la región completa tiene un escenario que se va a mover, y eso sí creo que hay una cosa interesante. Una de las cosas, por ejemplo, que la CELAC, que fue un organismo multilateral muy impulsado en los últimos 10 años, logró coincidir, y eso es muy importante entender, porque esa coincidencia involucró a actores como Colombia, como Perú, que no eran alineados a los progresismos, pero era el hecho de que era un territorio de paz. ¿Qué significaba eso? Era un territorio libre de armas nucleares y libre de conflictos a nivel de defensa y militares. Y creo que eso es una coincidencia que van a seguir teniendo. Por eso creo que la posición tanto de Colombia como de Venezuela, que serían los afectados inmediatos dentro de un conflicto bélico, en realidad es de mucho sigilo, ¿no? Porque una guerra en este momento no es una guerra entre países, simplemente la región.
son guerras por espacios de poder entre bloques hegemónicos mundiales. Ahora, hemos visto la colocación de ciertos temas de discurso, matrices discursivas. Por ejemplo, hay titulares que manifiestan las FARC de Maduro. Vincular estos dos elementos, de pronto tiene estas intenciones de exacerbar un poquito más el clima de tensión actual. A ver, yo creo que hay varios elementos que se han puesto, ¿no? Y creo que siempre cuando hay políticas, no digamos poco claras, pero estrategias de los estados de no transparentar varias cosas, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, pero también hay muchas amenazas que se van construyendo sobre los discursos. Y creo que una de esas es el narcotráfico, creo que otras son los grupos irregulares, guerrilleros colombianos, que no solo son las FARC, son el ELN también, alrededor de la capacidad de tener una alianza concreta con el gobierno de Maduro. Lo que sí es cierto, eso es de difícil comprobación, nadie creo que ni tanto por las FARC, ni tanto por el ELN, ni tampoco por Maduro han explicitado una alianza. Lo que sí es cierto es que en cambio el escenario político interno colombiano aparentemente podría presentarse no solo un cuestionamiento sobre los acuerdos de paz, creo que eso está más que superado. El problema no es ese, el problema es que los desequilibrios sociales, las desigualdades sociales y la pobreza se ha incrementado en este poco tiempo de Duque. Y eso conspira totalmente contra lo que significa además un país con una memoria y con muchas cicatrices de una guerra causada por desigualdades. Evidentemente además con una cadena de una economía ilegal muy fuerte que generalmente se da en las fronteras, no solo en nuestras fronteras, pensemos en las fronteras de los Estados Unidos con México también, o en las fronteras centroamericanas, porque son los escenarios de las economías ilegales. Y esa economía ilegal, en el caso de Colombia, es principalmente el narcotráfico. Y esas economías ilegales han generado inclusive sistemas de control de los territorios. Entonces, esto sí agudiza la situación interna de Colombia. Porque además de eso, Colombia es también un pasadizo natural de la migración venezolana. Y en el caso de la migración venezolana, debemos pensar que esa migración venezolana para atravesar esos territorios en tramos van a tener que enfrentar grupos irregulares guerrilleros o grupos narcotraficantes también. Entonces, ese es el mayor problema. Y hay una cosa que tal vez la gente no ha evidenciado mucho, pero creo que sí hay una preocupación, y es que el nuevo discurso de las FARC no es respecto a los territorios rurales de Colombia, sino más bien hacia enfocarse hacia las élites, y eso quiere decir que son las zonas urbanas. Eso genera también una inestabilidad interna, porque hasta inclusive dentro de los acuerdos de paz, cuando se perdió el referendo, se pierde en las zonas urbanas, no en las rurales. Entonces, las rurales es una realidad muy lejana a lo que significa las grandes capitales, lo que significa Medellín o lo que significa Bogotá o la misma Cali, que está tan cerca de la zona de frontera. Y obviamente eso sí vulnerabiliza a la Colombia interna y tiene que también generar un discurso de cohesión social y política que muy probablemente, y eso lo utilizamos todo, es el alter, es el otro el que tiene el problema y no yo. Y creo que ahí sí se está jugando mucho con la figura de Venezuela y con la figura de Maduro como uno de los enemigos dentro de los propios conflictos internos que tiene Colombia. Ahora, Venezuela, y eso en términos estratégicos, obviamente tratará de utilizar el bajo nivel de popularidad de Duque. No digo que lo está haciendo, pero podría ser estratégicamente conveniente para exacerbar, o no sé, para motivar un nuevo resurgimiento de las propias FARC, porque el discurso de las FARC es un discurso latinoamericanista.
Es un discurso de llamado a la unidad contra las élites hegemónicas de todo el continente, que busca cohesionar justamente estos sectores de toda América Latina. Consecuentemente, en términos estratégicos, digo, esta posición podría determinar en un momento determinado inclusive que se fortalezca este resurgimiento de las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, de este sector, ¿no?, que es disidente. Yo creo que el caso colombiano no en vano ha durado más de 50 años. Y cuando se pensó que se tenía una solución, la primera evidencia es saber que los desmovilizados no tuvieron una opción. Y esto justamente es otra vez ir sobre modelos que son modelos que no generan una equidad social, por una parte. Pero respecto a lo que podría significar el discurso sobre Duque desde Venezuela, creo que Maduro tiene una ventaja, más allá de quienes sean partidarios o no, y creo que objetivamente hay que decirlo. El chavismo logró generar una base social muy cohesionada. Y esa cohesión significa tener también símbolos nacionales. Y Maduro de alguna manera representa al chavismo y esos símbolos nacionales. Más allá de que, como digo, tenga muchas críticas. Y la opción más clara es que lastimosamente la oposición se ha ido desgastando y tenemos un Guaidó ahora muy distinto a un Guaidó de hace algunos tiempos, porque las fuerzas internas mismo tienen una lógica que responden a un proyecto ideológico, ¿no? Y ese proyecto ideológico es lo que ha permitido una estabilidad de los gobiernos. Eso es así, como digo, más allá de que se pueda estar a favor o no. Eso no se puede hacer otra cosa. Objetivamente es así. Y creo que probablemente Maduro está más que batallando contra Duque, batallando mucho contra el posible bloqueo y el aislamiento que podría tener Venezuela. Y creo que su discurso va por ahí. De hecho, el TIAR lo que está intentando es que, por ejemplo, para que usted pueda llegar a Venezuela tiene que pedir permiso y usted le va a negar el permiso. Entonces, creo que, como digo, no es la figura de Duque, es la figura regional de tener una estrategia de aislarlo a usted del contexto, y usted cuando sabe que le van a aislar es porque le van a quitar condiciones de vida también. Y eso la región ya lo vivió con Cuba. Entonces hay lecciones aprendidas en la región, pero también lecciones que se están recreando otra vez, y que yo creo que es la agenda principal del gobierno de Maduro, tratar que esa lógica de organización social que tenga pueda soportar lo que puede significar una forma de ser aislada de muchos condicionamientos. Pero sobre la base de estas consideraciones, ¿se podría pensar que en un momento determinado el conflicto bélico estaría en las puertas de estallar o no? ¿O solamente se queda como una posible opción que presionaría instancias de carácter más bien político o diplomático? ¿O el conflicto es casi latente? Yo no podría decir que el conflicto sea latente. Hay varias variables, ¿no? Yeah. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la actitud de Estados Unidos cuando invadió Grenada, o inclusive si nosotros pensamos en otros casos en América Latina, cuando, por ejemplo, bombardeó Panamá y Noriega fue sacado del poder hacia los Estados Unidos. Eran condiciones muy particulares. Eso fue casi en los finales de los años 80, en donde un posible aliado como la Unión Soviética estaba prácticamente ya fuera de la Guerra Fría. Estábamos terminando la Guerra Fría, había un debilitamiento claro de la capacidad. Y creo que hoy por hoy en el escenario, en los Estados Unidos, el provocar una confrontación significan recursos que invertir y para poder regresarlo. La guerra tecnológica no la ha ganado los Estados Unidos, y las guerras ahora son tecnológicas, y al ser eso, la inversión que tendría que prever para poder invadir, creo que todavía no está cuantificada, o más bien no está asegurada la retribución que puede ser para los estados. Puede ser un movimiento en falso que podría llevarles a mayor debilitamiento.
en términos objetivos de la geoestrategia que tienen los Estados Unidos. Entonces, está latente, no creo que sea ni mañana ni pasado la confrontación. Creo que ha habido una tensión. Debemos recordar, por ejemplo, el caso que creo que también son lecciones aprendidas en la región sobre la crisis de misiles mismo, en el caso de Cuba, donde hay la tensión, no ha escalado la tensión. En realidad hay una muestra de disuasión, tanto colombiana y venezolana. Todavía el factor norteamericano o estadounidense no está involucrado dentro de lo que significan las estrategias de disuasión. Pero lo que sí estoy segura es que ni Colombia, ni el Ecuador, ni Perú, ni Brasil, ni Surinam, ni Venezuela están preparados para una guerra que podría estallar en toda Sudamérica. Ahora, solamente para comprender una línea de tiempo y declaraciones que han producido en el medio, el 20 de agosto los presidentes de Venezuela y Estados Unidos manifestaron estar en contacto. El propio presidente Trump, al ser consultado por periodistas, dijo en la oficina oval que Estados Unidos está ayudando desde lejos, nos mantendremos al margen, pero estamos ayudando a Venezuela. Y pasamos a este otro evento de no prospera ningún camino democrático en Venezuela, por tanto vamos a tomar otro camino. ¿Cómo entender estos dos elementos? La Operación Libertad creo que fue la operación más cercana de diálogo y negociación clara que se tuvo con el gobierno de Maduro, con una alianza clara entre un sector de la oposición, liderado por Juan Guaidó, y los Estados Unidos. Y creo que fue de gran expectativa, pero a la vez creo que fue también una de las grandes derrotas que se tuvo. Creo que justamente la separación de Pompeo dentro de su cargo es producto de que las estrategias no han surtido efectos. Pero como digo, las estrategias hoy por hoy de los Estados Unidos, de China o de Rusia es la concreción y la consolidación de poderes geoestratégicos y políticos. Los tres están jugando por lo mismo. Y creo que esta actitud de Trump es justamente por una serie de recursos invertidos que no han podido tener la retribución. Solo pensemos en algo. Colombia, a principios del siglo XXI, era el mayor receptor de cooperación norteamericana, que prácticamente hoy por hoy no equivale casi al 8% de lo que ellos recibieron en ese momento. Hoy por hoy los Estados Unidos no están en estas capacidades económicas de poder afrontar, pero sí han hecho ciertas estrategias y ciertas inversiones que no han logrado tener el fin. El hablar de lo militar creo que es la última forma de tratar de solucionar algo, pero como digo, lo militar también está en juego, no solo el interés de las hegemonías, están en juego también los intereses de los estados, y eso no es tan simple. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Un último elemento nada más, porque estaba repasando alguna información sobre cómo la variante de la salida de John Bolton del poder, que era quien más alentaba una estrategia belicista, ha incidido en que la Casa Blanca reconozca que se va a dar un cambio de táctica con respecto a Venezuela. Entonces, para entender un poquito más ese último elemento. Exactamente, es que lo militar es una inversión, pero claro, es una inversión para una retribución, pero su inversión no tiene una claridad de retribución, usted está en riesgo en una economía que además se está jugando un puesto hegemónico. Estamos viendo cómo las economías, por ejemplo, de Occidente, pensemos en el tema del Brexit de Inglaterra, pensemos el euro, o sea, impensable en una economía dominada por los Estados Unidos en su momento, que la libra esterlina esté a la par del dólar. Impensable cuando lo doblaba. Impensable que el euro haya tenido fluctuaciones menores que el dólar, o sea, 0,80 centavos de dólar. Eso significa que los Estados Unidos no pueden invertir si no tienen una estrategia clara de retribución. Eso no es tan sencillo. Muchísimas gracias. Doctora Catalina Barreira con nosotros, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.